Antes del 10 de diciembre, el oficialismo sacará este Código Civil que tiene muchísimos aspectos, algunos más o menos promocionados que son casi frívolos frente a otros, como por ejemplo si un chico de 13 años tiene o no capacidad para hacerse una intervención de un piercing y demás, y otros que hablan de derechos de incidencia colectiva o responsabilidades limitadas del Estado. Está en línea el constitucionalista Gregorio Badeni. Doctor, soy Luis Novarecio, buenas tardes, ¿cómo le va? Novarecio, bien, gracias. ¿Cómo está viviendo, digo, como jurista, este repentino apresuramiento por sancionar a como dé lugar el Código Civil? Como una sorpresa, por cierto, desagradable, porque este año en ningún momento se habló de la sanción del proyecto de Código Civil Comercial. El año pasado sí hubo debates, hubo intercambio de opiniones, muy enriquecedoras, por cierto, pero este año no se tocó el tema. Y ahora nos encontramos con un texto que no es el mismo, no es el texto del anteproyecto. El anteproyecto ha sufrido una gran cantidad de modificaciones, que no hubo tiempo material para que los especialistas las analicen y que sin embargo los legisladores están precipitando la sanción de esas normas, con lo cual se incurre en un acto de imprudencia muy grave, porque si durante todo el año no existió necesidad de celebrar la sanción de esta reforma, pues se podría esperar 3-4 meses para analizar las nuevas modificaciones que se introdujeron y sobre la base de las diversas opiniones que se emitan sobre el particular avanzar el Congreso con seriedad, legislando en función de las reales necesidades de la gente y no de los proyectos teóricos que pueden tener algunas personas. Teniendo en cuenta que no son pocas, se habla de casi 200, 170 modificaciones que se han introducido, dentro de lo que es el plexo de la unificación del derecho privado, aparece una discusión que me parece no se está dando en la sociedad, que es en los derechos individuales tradicionalmente reconocidos, como el constitucionalismo argentino lo ha hecho, frente a los derechos de incidencia colectiva que no parecen del todo perfilados y que hablan de una suerte de grupo, de interés de grupo, que podría ser superior a los derechos individuales. Me gustaría su posición, doctor Badeni. Es que no puede haber una posición definida sobre el particular porque es un tema que se sigue debatiendo y si bien en su momento fue introducido por la Corte Suprema de Justicia en algunos pronunciamientos haciendo referencia a la incidencia colectiva, también es cierto que la doctrina que desarrolló la Corte Suprema de Justicia ha sido objeto de diversas interpretaciones. No hay unidad sobre el particular. Y tal como se está previendo esa situación en el ámbito de este proyecto de Código Civil y Comercial, lo que nosotros estamos advirtiendo es un peligroso retroceso en algunas áreas de los derechos individuales frente a los llamados derechos de incidencia colectiva, sin darnos cuenta que en definitiva se están negando derechos individuales en áreas en donde no se justifica esa subordinación. Sobre todo también porque hay una redacción bastante laxa, ¿no? Qué, digamos, de cuál es, si se puede decir esto en términos de derecho civil, pero la tipicidad de estos derechos de incidencia colectiva, a qué se refieren, cuándo son superiores sobre los derechos individuales. Si bien ningún derecho es absoluto, no aparece, digamos, me da la impresión, como que se relativizan definitivamente todos los derechos individuales. Así es, usted tiene mucha razón. El proyecto en este ámbito no brilla por su claridad. Las normas ni son concisas ni son claras. Entonces, si los especialistas tienen dificultades para generar una interpretación auténtica, ¿qué podemos esperar del ciudadano común? Claro. Que en este momento sí puede, a través de la lectura del Código Civil, entender de qué se trata. Y sin contar que cualquier discrepancia o cualquier disenso implicaría judicializar, digamos, todo tipo de, digamos, generando como que siempre el tercero imparcial, el juez, tenga que dirimir cuestiones que antes, por lo menos en la actual legislación, aparecen como indudables, ¿no? Sí, además la actual legislación disfruta ya de una jurisprudencia muy dinámica, pero de una jurisprudencia que ofrece seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica aparentemente se va a diluir sensiblemente si este proyecto se sanciona así como está elaborado, sin un previo debate, sin un previo intercambio de opiniones entre los especialistas, especialmente quienes trabajan en el ámbito del derecho civil, sobre cómo se deben redactar las normas, cuál debe ser su alcance, etc. Ese debate es fundamental, no se puede dar después de sancionar a la norma. Definitivamente. Ya una última pregunta, doctor Badeni, más política que jurídica.
¿encuentra alguna explicación? Usted hablaba de un apresuramiento, pero digo, ¿encuentra algún otro motivo extrajurídico? Hoy le cuento para graficarlo, la diputada Laura Alonso se atrevió a decir, y dio nombre y apellido, de diputados del oficialismo que quieren quedar en el bronce. De la oposición mencionó al doctor Gil Lavera que les gustaría verse dentro de en la historia como los redactores o los impulsores de este nuevo proyecto. ¿Usted encuentra algún otro hecho político que pueda describirse? Pueden haber hechos políticos y uno puede tener presunciones. Con certeza uno no sabe por qué todo este año este proyecto estuvo completamente paralizado y de golpe, de repente, en un lapso de 3-4 días se le ha dado una celeridad fantástica con el propósito de que se sancione antes de que se produzca el cambio de los integrantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. ¿Cuáles son las razones? En fin, puede haber sospechas, puede haber suspicacias sobre el particular, pero certeza no tengo alguna sobre por qué se ha tomado una decisión tan precipitada. Y ahora sí, la última. ¿Encuentra una especie de toma y daca? A mí me sorprendió, por ejemplo, que se han quitado algunas cuestiones que tenían que ver con reglamentar la fertilización asistida, o mejor dicho, el alquiler de vientres y demás, que parecía que dándose en otros países era necesario. De golpe la Iglesia pidió que no. ¿Encuentra algún toma y daca, aparte sea con la Iglesia Católica, con algún otro sector en este apresuramiento? Es que realmente no sabemos cuáles fueron los intercambios de opiniones que se dieron con los diversos sectores, incluyendo la Iglesia. Aparentemente hubo intercambio de opiniones, pero a espaldas del pueblo. El pueblo no sabe. Efectivamente. No. Y realmente la ciudadanía tiene derecho a saber de qué se trató. Qué bueno que hubiera sido una audiencia pública como habitualmente debe hacerse para escuchar las posiciones, pero bueno. Doctor Badeni, gracias como siempre, buen fin de semana. Igualmente para usted. Hasta luego. Gregorio Badeni, abogado constitucional. No es menor y uno puede con toda razón escuchar el comentario de algunos de los que nos están viendo en este momento diciendo hay tantísimas otras cosas, tenemos la inflación, tenemos el cepo, tenemos el tema del desempleo, hace falta modificar la escala de ganancias. Parece alejado del Código Civil y no lo es. Porque el Código Civil es el modo, y ahora el Código Civil unificado con el Código de Comercio, esto es todo el derecho privado, es el modo de regular las actividades más elementales, desde cuestiones privadas como nacimiento, como familia, hasta cuestiones de sociedades y desempeño, y sobre todo de la intromisión o no del Estado en estas cuestiones.